Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus cuidados, por tus bondades, porque tenemos, Señor, al frente tu palabra, de la cual queremos aprender y alimentarnos. Para eso rogamos a ti tu ayuda, tu dirección y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder no solo comprender, sino también a través de él vivir tu palabra, así como lo vamos a ver ahora. En cuanto a los filipenses que vivían tu palabra, vivían el amor. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte por cada uno de los tuyos, de los santos, de los creyentes, y también por aquellos que aún no te conocen, aquellos que han oído, que han escuchado tu palabra, pero aún no han creído en tu Hijo. Quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a tomar ahora el estudio desde el capítulo 4 de Filipenses, desde el versículo 10 en adelante. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a leer ahora para continuar con el estudio de este libro. Entonces, hemos visto previamente en el estudio anterior, en realidad, la suficiencia que el apóstol Pablo expresa aquí con respecto a tener al Señor. Entonces, él solamente consideraba la realidad de que el Señor, estando en él, nada le faltaba. Entonces, no niega los distintos estados, como dice él, tener hambre o para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, él pasó por los distintos estados y aún así él expresa que, como vamos a comenzar ahora el estudio, que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahí vamos a ver una traducción que es mejor y vamos a ir viendo los detalles. La parte importante de este libro es el hecho de que los filipenses, en este caso, que son macedonios, no han cambiado. Hasta esa fecha, todavía, cuando escribe, ellos, sobre el año 60, desde Roma, estando encarcelados, ellos mantienen esa forma de vida. Ellos mantienen ese corazón, ese amor. Miren, el apóstol Pablo, es esto lo que oraba. Y aparentemente el Señor estaba respondiendo conforme a la manifestación en la vida de los filipenses. Dice en el verso 9 del capítulo 1: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Después expresa para que aprobéis lo mejor, etcétera. Pero en el fondo,
no es recomendable estancarse, sino aumentar, abundar en las cosas de Dios, en este caso en el amor, porque ellos lo tenían, pero habrían de abundar más y más, pues si no era así, iban a retroceder. Entonces ellos lo están manifestando ahora con esta forma de comportarse o de manifestarse para con el apóstol Pablo, que tiene que ver con sus necesidades materiales, pero que expresa en el fondo el corazón del filipense y también su comunión en el Evangelio, como lo hemos dicho y expresa en el capítulo 1. Así que vamos a comenzar ahora en el versículo 13 hasta donde alcancemos, en Filipenses capítulo 4. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la mejor traducción, porque eso en Cristo no aparece, pero sí se sobreentiende que es Él, el Señor. Entonces dice, para todo soy fuerte o tengo recursos en Él que me fortalece. Y aquí está hablando en el sentido de las necesidades materiales, porque ese es el tema. Pero aún así considera, va a expresarlo nuevamente, su gratitud a los filipenses, pero más que eso, el hecho de que Dios considera eso y es fruto de su servicio. Entonces, la comunión en las necesidades, en lo material, también es fruto que se acumula delante de Dios en cuanto a los creyentes, y el Señor no se olvida de ningún detalle, de ninguno, ninguno. Pero eso es una manifestación, una expresión de lo que hay en lo interior, en el corazón. Ha de haber sinceridad. Por eso el apóstol Pablo habla de una ofrenda a Dios. Por supuesto es a Pablo, pero habla, lo hemos leído, de una ofrenda a Dios. Entonces el corazón de los filipenses se manifiesta aquí, se manifiesta. Y de manera tangible, porque ellos hicieron todo lo posible, habiendo tenido complicaciones, eh, por la distancia especialmente, estaba en Roma ahora, ya no estaba tan cerca, y por otra, porque era peligroso los viajes, entonces ellos expresan lo que tienen en el corazón, lo manifiestan de manera externa. Por lo contrario, Dios que conoce los corazones, podría alguno manifestar una cosa externa solamente para ser visto por los hombres, pero Dios lee el corazón y ese no lleva fruto en absoluto. Es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal o religioso. Entonces dice, hablando de hombre y mujer, porque en el fondo es generalizado, ¿ya? Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está bien, pero la traducción que lo hace más fuerte, la manera de expresión es, todo lo puedo en aquel o en él que me fortalece. Entonces, él no está dependiendo en un sentido de los hombres. Por supuesto, expresa su gratitud y su, por así decirlo, su agrado de que ellos y su alegría de que ellos se manifiesten de esa manera, porque eso expresa de que ellos están en comunión con lo que Dios está haciendo en el mundo y ellos quieren ser participantes de eso. Pero en realidad él se da cuenta que todo esto es un movimiento divino, es un movimiento del Señor, el cual es Dios. Entonces, entonces los creyentes ven las cosas desde un prisma muy distinto a lo que lo ven los hombres. Es el Señor el que está delante de todas estas cosas. Y el Señor, en el fondo, el Señor no lo ha abandonado a él y no lo va a abandonar y no lo abandonó nunca hasta que fue el momento de su partida. Pero el apóstol Pablo por eso lo dice. Y no lo dice para dejar en segundo plano a los filipenses o dejarlo en un lugar rezagado y decir, bueno, no importa lo que ustedes hagan, total, el Señor nunca me ha faltado. Y cuando me ha faltado, estoy enseñado en cualquier situación. No es eso. Lo que sí él quiere y desea que los filipenses comprendan, en este caso, de que el Señor está tras todo eso y es Él el que hace la obra por medio del Espíritu de Dios en sus corazones. O sea, va todo hilado, va todo unido. Los que son del Señor, todos sus actos y motivaciones han de ser de parte de Dios. Y todas sus faltas y sus errores y debilidades también tienen que ser presentadas delante de Él
porque en el fondo siempre está el creyente, tiene que expresarse en su vida cristiana como delante de Dios. Lo hemos dicho, no hay perfección en el hombre natural, pero hay un deseo del corazón que el Señor bendice. Eso sí está. Por eso el corazón es importante, que esté sano, que esté bueno, que el corazón sea puro y sincero, sin ninguna oscuridad. La falla y las debilidades son propias de nosotros. Bueno, tenemos que mantenernos ahí en el Señor. Entonces los filipenses a través de los años se mantuvieron firmes en ese punto, se mantuvieron firmes. Fíjese que el libro, no el posterior, el siguiente, en Tesalonicenses, está hablando de que ellos daban testimonio, testimonio público, y el Evangelio había llegado a muchos lugares fuera de sus límites regionales. Entonces, eso era lo que en un sentido también está aquí, pero mucho más desarrollado allá en Primera Tesalonicenses, que en algún momento mediante lo vamos a ver. Entonces dice, todo lo puedo. Y cuando dice todo lo puedo, en un sentido, él, por eso hay una traducción que dice, para todo soy fuerte. O sea, él se siente fuerte, se siente seguro en el Señor, en Él, en Cristo. En el Señor se siente seguro. Por eso dice, todo lo puedo en Él. O sea, estando tomado de Él o estando en Él, no debe haber ninguna debilidad o ninguna falta. Nosotros zozobramos, pero sabemos que estamos en el que es sólido y que no zozobra y que no se inquieta. Y nosotros hemos de estar allí. Entonces dice, para todo tengo recursos o soy fuerte para todo en el que me fortalece. Y aquí habla del dinero, de las necesidades. Ese es el tema. Se puede, por supuesto, siempre se emplea, ¿verdad?, para otros temas, pero aquí tiene que ver con las necesidades materiales, en este caso. Entonces, dice, todo hace referencia a cualquier situación o experiencia en la vida cristiana, cualquiera, cualquiera. Y en este sentido está hablando de las necesidades, del recurso material. Por supuesto está lo espiritual, etcétera, pero aquí está hablando del recurso material. Por eso él había dicho que él había sido enseñado en todo, ¿verdad? Como hablamos previamente, y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está hablando en un sentido, aunque va unido a lo espiritual, porque va todo unido a lo espiritual, pero aquí, en este caso, en cuanto a la material, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Lo hemos visto ya, entonces en el fondo tiene que ver con ese tema. Se puede aplicar a muchas cosas, la Biblia se puede aplicar, pero primeramente tenemos que tratar de entender lo que está enseñando en ese lugar. A veces es un poco difícil establecer cuál es la enseñanza, la dirección, pero aquí está hablando de eso. Está claro por el contexto al que hemos visto ya, que hemos señalado. Entonces dice, con su ejemplo, es importante esto, dice, con su ejemplo Pablo les acaba de animar. No está expresando la idea de una autosuficiencia en un plano de estoicismo, es decir, que él aguanta nomás y él, aunque sufra, ahí se mantiene firme de manera humana. No, él está quieto y él no hace nada por sí mismo, no dice, no, Señor, yo tengo que aguantar, tengo que estar porque tú eres mi Señor y yo no, aunque no tenga nada, me voy a quedar aquí y yo tengo que tener poder, o sea, como si el poder fuera del hombre. Son los estoicos los que ellos usan el poder humano, pero no, pues, él estaba súper tranquilo en cualquier situación en la que estuviera económicamente, en abundancia, en escasez, en hambre, en desnudez. Entonces dice, sino de una dependencia que está mucho más allá del individuo. No es una cosa del hombre. No es, no, yo tengo que estar tranquilo porque aunque no tengo nada, yo tengo que estar tranquilo ahí, tengo que hacerle empeño para que el Señor me bendiga y me... No, eso no. Lo digo así porque en el fondo nosotros hemos pasado por eso, todos hemos pasado por eso de alguna manera,
pero no es así. Entonces, entender esta doctrina con respecto a lo material es sumamente importante. No era algo exclusivo de Pablo. Fíjese que los filipenses no eran tan ricos. Ellos, los macedonios, ahí en 2 Corintios, aunque Tesalónicas históricamente tenía mejor situación, aunque después que ellos hallaron al Señor, se les complicó porque, claro, los hombres que no estaban de acuerdo, etcétera, y el diablo detrás de ellos los afectaba con los trabajos, con sus necesidades, etcétera. Pero Filipos, por lo que uno entiende históricamente, era menos de una situación más baja económicamente que Tesalónica. Entonces, su dependencia era en él, en el Señor, porque ellos aún así sabían que era más importante eso, es decir, la obra del Señor, el Evangelio, la situación del apóstol Pablo, porque él era un siervo del Señor, se identificaban porque ellos sabían que eso era más importante, como la viuda que dio todo lo que tenía para su sustento diario ahí en Lucas, pero ella sabía que el Señor le iba a dar, le podía dar si él quería, y si no, iba a estar igual ahí, tranquila, confiando en el Señor. Entonces, en el fondo es el punto. Y dice, en una plena dependencia de aquel que le fortalece internamente, en Cristo, internamente en una situación difícil. Es digno del Señor conocerle en ese punto. Y Él está ahí totalmente atento para manifestarse en esas circunstancias. Pero nosotros tenemos que permitirlo. Pablo lo permitía para que Él se manifestara y en aquel ejercicio que Él tenía delante del Señor aún, teniendo necesidad. Por tanto, Cristo le es suficiente. Claro, usa a los filipenses, etcétera, usa, los usa. Pero el Señor es el que mueve todos los hilos aquí, pues, es Él. Por supuesto que él está agradecido con los filipenses, con los macedonios, está agradecido. Y después habla que cuando estaba cerca en Tesalónica le enviaba más de una vez y después en Roma nuevamente le enviaba a través de Epafrodito. Entonces estaba agradecido y se gozaba por el ejercicio de ellos, más que nada. Entonces, en este caso, el instrumento que el Señor usaba eran los filipenses. Pero eso mostraba que los filipenses estaban de alguna manera, estaban ellos obedeciendo a la palabra de Dios y habían recibido el mensaje, especialmente a través del apóstol Pablo, el ministerio de Silas y de Timoteo. Entonces estaban respondiendo. Es importante para los siervos del Señor, porque en el fondo ellos van, pero el poder es de Dios en cuanto a la palabra, a lo que se expresa el ministerio. Es importante para ellos que haya resultado y ellos vean esos frutos, pero en el fondo esos frutos se gozan porque en el fondo van a ser manifiestos en el día del Señor. Entonces, eso es importante entenderlo. Uno no puede decir, uno más o menos se pone en la situación, ya no tengo nada, pero sé que el Señor me va a dar. Eso ya es eh, no es lo que está diciendo aquí, po. ¿Ya? No, si el Señor me va a dar igual, si no importa. No es así, no es así. Y uno quisiera que fuera así, po, ¿ya? Que fuera así automático. Pero en realidad el asunto es que el Señor pueda mantenerlo en esa situación y ejercitarlo en esa situación. ¿Ya? Entonces, por eso ahí leemos. En todo y por todo estoy enseñado, o sea, el Señor le enseñó, po. Y para enseñarle la cosa en un momento tiene que haber estado muy dura, muy dura. A ver qué hacía Pablo, si confiaba, si esperaba en el Señor o no. Y pasan los días, y pasan las semanas, y no pasa nada, pues sigue la situación igual. Entonces, no es que no importa si el Señor igual, no, no es así. Entonces, Él lo hace para ejercitar. ¿Por qué? Porque se van a dar esas circunstancias y también fortalece la dependencia en el Señor. Y los filipenses a la vez, al ofrendar al apóstol Pablo, poniendo en primer lugar la necesidad de los hombres en cuanto al Evangelio,
porque no era necesidad en un sentido particular en Pablo, lo cual era así, porque habían recibido beneficio espiritual, entonces ellos le estaban participando lo material, era que a través de él pudieran, pues, nosotros recibimos el beneficio de Dios a través de Pablo, bueno, otros, nosotros tenemos que participar, aunque quedemos sin nada, porque a través de él el Señor lo está usando para que otros también conozcan al Señor igual que nosotros y dejen los ídolos y dejen también el pecado. Entonces, esa era. Pero esto que pasa aquí no era una cosa constante porque el Señor en su sabiduría procura mantener al hombre en dependencia, en dependencia. Entonces dice, sin embargo, es decir, en el Señor lo tenía todo y él esperaba de dónde, no sé. Y si no llegaba, seguía esperando en él, no hacía ni una cosa más. Además, ahora estaba en la cárcel, estaba encarcelado. Y hemos dicho, lo recuerdo solamente, que se entiende que en Roma ellos no proveían todo lo necesario a los presos de Roma, sino que ellos dependían de los amigos, los familiares, etcétera. Pero el apóstol Pablo dependía de alguien mucho mayor que es el Señor. Y si cerraba las puertas, las cerraba, en el sentido económico. Y si las abría de par en par, porque esta ofrenda tiene que haber sido muy grande porque mucho tiempo, un buen tiempo no pudieron, no tenían la oportunidad, entonces eso estaba guardado para Pablo. Entonces al final se hizo seguramente una gran ofrenda y Pablo no se volvía loco, pero sí sabía que era de Dios. Entonces vamos a ir viendo cómo él se goza tanto él depende del Señor, ¿verdad? Pero también se goza con lo que pasa con los filipenses, cómo responden a la enseñanza al ministerio. Verso 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces dice, hicisteis bien, porque en el fondo estáis cumpliendo con la palabra de Dios. Y seguramente él también, el apóstol Pablo, ofrendaba, por supuesto, ofrendaba las necesidades de los que estaban al lado. En este momento estaba en la cárcel, era complejo, pero sabemos, trabajaba y para la manutención o mantención de los que estaban con él, y seguramente le llegaban ofrendas y él participaba en las necesidades de los que estaban al lado de él también. Entonces dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, una participación, como hemos dicho, de lo material en comunión con el Evangelio, porque ese es el punto principal, que la palabra de Dios pueda seguir avanzando y para esto, tanto en ese tiempo como ahora, por supuesto está el asunto económico, ¿verdad? Entonces, es así porque por causa del pecado, es así, es la forma y el Señor la utiliza como medio también en ese sentido para depender de Él en todas las cosas, aún en lo material. Aunque el deseo sea ir más allá y llevar el Evangelio, probablemente el apóstol Pablo muchas veces no podía y muchos siervos no pueden, pero el Señor en su momento les provee cuando ese sea el momento. Entonces, dice, bien hiciste. Esa palabra bien es importante porque la palabra bien se puede traducir hermosamente, bellamente, precioso, agradable, algo noble o espléndido. O sea, hiciste de manera espléndida, noble, de manera hermosa, bella. Entonces, no es solamente, no, hiciste bien, ya está bien. No, es más que eso. La palabra esa, que es kalos, habla de algo que es hermoso, que es bueno. Dice, hicisteis. ¿Ya? Entonces ellos actuaron. Entonces, no dice, bien hicisteis solamente como que hicieron algo, sino podemos decir, bien hicisteis en actuar, bien hicisteis en llevarlo a cabo. Y esto en cuanto a la participación o participar conmigo en mi tribulación. ¿Estaba atribulado el apóstol Pablo? Claro, encerrado, ¿verdad? Encarcelado. Sabemos por el mismo Filipense de que eso lo expresa en el verso 1, ¿verdad? Capítulo 1, verso 12, lo hemos visto, que dice, quiero que sepáis, hermanos, con respecto a su situación ahí en la cárcel, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces el Señor lo tiene ahí para que el Evangelio alcance a ese grupo difícil de alcanzar, que es la casa de César, los soldados, los sirvientes, etcétera. Y además estaba ahí para animar a los romanos, ¿ya? Con respecto
al Evangelio y ellos se animaron. No estaban predicando, no estaban saliendo por temor, como lo hemos expresado en su momento, pero ahora ellos eran animados. La tribulación es que estaba en la cárcel. La tribulación es que a veces no tenía nada, nada de nada, y nadie le iba a dar de ahí. Pero el Señor estaba atento a su situación porque el Señor lo tenía allí. Era su voluntad. Entonces dice, compartir, ¿verdad? De participar es compartir, tener comunión. Entonces, sin embargo, ven, insistes en participar, es decir, es una forma modal, hacerlo de este modo. ¿Qué cosa? Participar. No, no que se lo dé, sino participar con el apóstol Pablo. Lo hicieron bien, actuaron correctamente. Entonces dice, conmigo en mi aflicción y sufrimiento, o sufrimiento en su tribulación. Y tribulación, la palabra, lo vamos a dar a conocer nuevamente para acordarnos, es una palabra que es pasar, es apretar, es pasar bajo el rodillo. O sea, la tribulación es algo que presiona, es algo que duele, es algo que aprieta, es algo que no da libertad, que se siente uno que lo están apretando de un lado y de otro. Entonces, veamos lo que es la acción de ello. Se refiere a una acción concreta que habían producido o había salido del corazón de los filipenses, lleno de amor hacia Pablo. Aprovechemos de ver un texto, Hebreos 13:16, para ayudar un poquito a lo que estamos viendo aquí. Verso 15, Hebreos 13:15, dice así: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es un sacrificio, porque estoy dando de lo mío, de lo que me he ganado o me corresponde, y es mío, de mis bienes, para participar a otros. Entonces, de labios, pero también en acción. No solamente de labio y después, no, todo para mí nomás. Pues entonces, lo otro, la adoración y la acción van juntas en este caso. Fruto de labios que confiesen su nombre y también el hacer bien, porque de estas cosas o de estas obras o acciones se agrada a Dios. Entonces es importante la ofrenda cuando se hace de manera correcta. Si yo no tengo y no ofrendo, no soy culpable, no soy responsable, pero si tengo y no ofrendo, eh, algo uno tiene que considerar, ¿bien? Especialmente con respecto a la obra del Señor. Entonces, sin embargo, es decir, ¿sabe, mi hermano? Yo estoy enseñado en todo. No es que yo me crea algo o que me crea autosuficiente, más o menos así está hablando, pero estoy enseñado en cualquier circunstancia. Y él no es que no sea agradecido con los filipenses, sino que él sigue enseñando en su situación, para que ellos también tengan al Señor, como dice aquí, como el que les fortalece. Es decir, los filipenses pueden decir, todo lo puedo en el que me fortalece, porque los filipenses también están pasando necesidades. Pero de esa necesidad ellos compartían. Y el apóstol Pablo hacía lo mismo. Como dicen algunos, ¿ah? Que se saca el pan el de la boca para dárselo a otro. Sí, po. Eso el mundo lo dice, ¿ah? Y es verdad, es verdad. Hay personas que hacen eso, que ven a otro y lo que tienen lo dan. No lo que les sobra, es lo que tienen, aunque después les falte. Entonces, ellos dicen, el apóstol Pablo les expresa que a pesar que en el Señor era suficiente para él, todo lo puedo en el que me fortalece, el apóstol Pablo, por supuesto, no deja de expresar que su acción fue correcta. Verso 15. Y sabéis también vosotros, a quien empieza a recordar, porque el apóstol Pablo tiene buena memoria, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces aquí de alguna manera tenemos que recordar cómo él llegó ahí a Macedonia, ¿verdad? Ellos pensaban, con los otros siervos, hacia el Asia, o al norte de Asia seguramente, pero hacia el continente asiático, y se le aparece en sueño un varón macedonio y le pide ayuda. Y bueno, ellos claramente entendieron él y los que estaban con él que el Señor le estaba diciendo que fuesen hacia Macedonia. Entonces, cuando habla al principio del Evangelio en ese lugar, porque este es el segundo viaje misionero, por eso está Timoteo, en donde, por así decirlo, se agregó, o Pablo o sea, hubo buen testimonio y Pablo lo tomó para, para que siguiera con él junto con Silas, después de haberse separado de Pedro, ¿verdad? Disculpen, espera un poquitito, yo sé que ustedes saben, pero a mí a veces se me olvida un poquito por la mente, me falla un poquito eso. Entonces, de Bernabé, ¿no es cierto? De Bernabé, se separó de Bernabé y salió con Silas y eh, algunos hablan reclutar, no sé si es la correcta, ya, pero se une Timoteo para servir porque era uno que había levantado el Señor. Algunos dicen que es Listra, otros piensan que puede ser de Derbe, pero de esa zona. Bien, y el, el apóstol Pablo aquí, entonces en el principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando ya había pasado donde ellos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Entonces se recuerda de eso. Y lo está haciendo ahora en donde en el fondo está fortaleciendo, diciendo ustedes están haciendo exactamente lo mismo ahora. Están haciendo lo mismo, no han cambiado. Como podemos decir en Éfeso, no han dejado su primer amor, no lo han dejado. A Éfeso se lo dice. Aquí les dice, ustedes están igual, han mantenido eso, pero eso tiene que abundar más y más. Lo había dicho en el capítulo 1. Entonces, y sabéis también, y ese saber no es por experiencia, sino que ellos sabían porque lo estaban, ellos fue la experiencia, fue lo que sucedió, ¿ya? Era un saber general, o sea, ellos todos sabían lo que habían hecho con respecto al apóstol Pablo. Bueno, lo que Pablo había hecho con ellos, pero aquí está hablando de la participación, entonces ellos sabían lo que habían hecho con el apóstol Pablo, cómo habían participado con él. Aún, dice después, en Tesalónica, ¿ya? Y después de salir de Macedonia. Dice, y sabéis también vosotros, ¿ya? Entender, conocer, o incluso vosotros, ellos también lo sabían, por supuesto, lo más importante que lo sabía el Señor. O filipenses, ¿ya? Ahí es una manera formal la forma allí es una forma formal de decirle, o como exaltarlo de alguna manera, decir, no le dice hermano, le dice filipenses. Entonces lo engrandece, lo dice con un corazón agradecido y lo expresa así. O dice, por ejemplo, cuando dice alguien, cuánto te quiero, o mamá, cuánto te quiero, o amiga, amiga mía, cuánto te quiero, una cosa así. Entonces, es una forma formal, ¿verdad? Y de llamar, ¿ya? Para poner a esa persona o a un grupo en un lugar importante en el corazón y que se expresa con la boca. Entonces lo tenía en el corazón. Dice, los servicios, ¿ya? Vamos a ver un poquito. Deberían ser recordados por aquel que los recibió y no deberían ser mencionados por aquel que los realizó, decía un varón, ¿ya? Cicerón se llama. Entonces, en el fondo, él decía, ¿te acuerdas lo que yo hice a favor tuyo? Eso no, po. Pero sí, Pablo recordaba lo que le hicieron a él, lo recordaba. Entonces dice,
Los servicios deberían ser recordados por aquel que los recibió y no deberían ser mencionados por aquel que los realizó. Y aquí son mencionados por aquel que los recibió, por el apóstol Pablo. En el caso de dar un beneficio, el uno debe olvidar que lo dio, olvidarlo, porque no le pertenece ya, es del otro. Y el otro no debe olvidar que lo recibió. Y así actúa el apóstol Pablo. La frase de Pablo es la prueba de que él no lo ha olvidado, mencionando a los filipenses, quienes lo sabían, aunque no lo mencionen. Nos dicen, Pablo, nosotros te hemos dado esta, te tenemos 5 veces, y tú no dices nada, no nos das las gracias ni una cosa, o empezar a cobrarle, no. Por ejemplo, solo como manera práctica, cuando se ofrenda a algún creyente que está sirviendo en cualquier lugar, el creyente no, o los que ofrendan no están diciendo, oye, le hemos ofrendado 4 veces y ni viene para acá. Ya, le ofrendamos y ni viene para acá, bueno, qué ingrato. ¿Ya? Entonces, claro, el apóstol Pablo ahora estaba impedido, pero si fuera otro caso, diría más o menos así, o sea, como al ofrendar me pertenece. No es así, pues. Pero sí, al ofrendar a un otro hermano, ese hermano recuerda. ¿Y cómo agradece? Bueno, participando de su ministerio. ¿Acaso no es lo que está haciendo el apóstol Pablo al escribirle esta carta? Sigue enseñando, sigue ministrando, sigue participando su don para con los filipenses en gratitud, ¿verdad? Pero no esperando, no porque llegó la, la ofrenda, no por eso, no por eso. Pero sí en un sentido es una respuesta a esa acción de ellos, que él ahora les enseña y les ministra. Y por supuesto el deseo de verlos, de estar con ellos. Entonces dice, y que lo menciona en el capítulo 2. Dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir, en esa zona, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, o vosotros solos. No está criticando a la otra iglesia. Está diciendo simplemente que ellos están en una condición, han mostrado delante de Dios una condición espiritual de recepción de la enseñanza, por así decirlo. Que ellos recibieron la enseñanza y están actuando. Y eso a veces es lo que nos falta a nosotros, porque, claro, se habla de actuar, hacer cosas, pero sin doctrina, sin enseñanza. Porque la doctrina nos enseña y nos guía para saber cómo hacer las cosas, y muchas veces no sabemos cómo se hacen ciertas cosas. No lo sabemos. Podemos hacer muchas cosas de corazón, pero realmente si entendiéramos la doctrina tendría en un sentido mejor resultado. Pero no lo sabemos siempre cómo se hacen. Pero aquí el apóstol Pablo destaca que ellos son los únicos, ¿verdad? Que podemos decirlo, son los únicos porque ninguna iglesia participó con ellos en razón de dar y recibir. ¿En qué sentido? Dar y recibir, es decir, ofrendar, y el apóstol Pablo, el ministerio, la enseñanza, que es lo que está haciendo ahora al escribir esta carta y después a Tesalónica, las dos cartas a los tesalonicenses. Entonces dice, entonces es un asunto mutuo que hay que abrirse hacia el Señor en el sentido de que nosotros no nos pertenecemos, no nos pertenecemos. Por ejemplo, los filipenses no son dueños de Pablo, ni Pablo es dueño del dinero de los filipenses. No es así. Pero cuando participa, en un sentido le dice ya, pero no lo está obligando a que él venga y tiene que venir porque nosotros estamos ofrendando, pero sí está manifestando que ellos agradecen y valoran su ministerio. Y no solo eso, sino también su servicio. Y si el hermano va, bueno, lo va a manifestar más públicamente su gratitud de su participación. Y es lo que el apóstol Pablo deseaba. Entonces, así es como en un sentido se mantiene la obra del Señor. Es sumamente importante estos textos al respecto. Entonces dice,
Cuando salió de Macedonia, en el fondo escapó de Macedonia, pues, claro, porque el filipense, ¿verdad? Sabemos, tuvo que salir de allí, habiendo estado encarcelado. Después de Tesalónica también tuvo que salir porque lo estaban persiguiendo, por eso estuvo tan poco tiempo. Algunos hablan de un mes, que son 3 sábados, menos de un mes que estuvo, y es posible. Algunos hablan de un tiempo más, porque encuentran que es muy poco un mes, pero bueno, pero fue muy poco tiempo que estuvo allí. Habla de 3 días de reposo, ¿no? En Tesalónica. Entonces, cuando dice partida de Macedonia, algunos se traduce como salir, ir e incluso escapar, porque tuvo que salir sin desear salir, tuvo que salir tanto de Filipos como de Tesalónica. Entonces dice, mire, veamos 2 Corintios 11 8 y 9. 2 Corintios 11 8 y 9. Dice así, mire, con respecto a la participación, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Ya? Aquí está hablando a los corintios, y ahí está hablando que los hermanos de Macedonia, ¿ya? Le participaron de la comunión. ¿Ya? Entonces dice, cuando salí o escapé de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de recibir, sino vosotros solo, aún estando en Corinto. Fueron ellos los que participaron, tenían un ejercicio extraordinario y lo mantuvieron en el tiempo. Dice, veamos algunas descripciones. Participó conmigo. Solamente vosotros comprometisteis a colaborar conmigo de esta forma. Además de la comunión de los filipenses, Pablo en ocasiones tenía que trabajar con sus manos para proveerse de lo necesario. Lo hemos visto ya, en el fondo él trabajaba, ¿verdad? En el oficio de hacer tiendas, pero algunos dicen que sería de reparar tiendas. ¿Ya? No se aclara bien si de construir de cero o de reparar, pero pareciera que era para reparar las tiendas, junto con Aquila, ¿ya? Esposos de Priscila, Aquila y Priscila. Entonces dice, en razón de dar y recibir. Miren lo que significa, importante lo que significa, porque uno lo lee y uno, claro, uno sabe que es dar, en ese caso, ofrenda, y el apóstol Pablo, el ministerio, porque eso también tiene su gran valor. E incluso, como lo decíamos, tiene más valor que el otro. Si participamos en lo espiritual, es mucho que participen ellos en lo material, pero Pablo no se establecía en su derecho, pero sí dice que si participamos en lo espiritual, que es mucho más caro, lo dice no tanto para él, sino para que quede claro de lo que eso significa. Es mucho que participen ellos de lo material, o que vosotros participéis de lo material, no es nada comparado con lo espiritual. Entonces dice, cerrar, en razón de dar a recibir, la palabra es cerrar una cuenta, es un tecnicismo comercial. Dice, dice en razón de dar y recibir. Una lista de cosas de las que uno no debe avergonzarse, de tener cuentas con un socio. Dice, mis socios en pagos y recibos. Eso más o menos es lo que traduce. Entonces, ellos en un sentido se usa el término de los socios, ya que pagan y reciben, de dar y recibir. Eso, reciben el recibo, por así decirlo. Entonces dice, sino vosotros solos. Entonces aquí la palabra es como de un uso comercial, cerrar una cuenta, una lista de cosas de las que uno no debe avergonzarse. Ese es un término, se usa así, de tener cuentas con un socio. Entonces era como un negocio, pero en ese sentido espiritual. Ellos ofrendan y él sigue.
y él les da ministerio de ahí y después fue, seguramente, me parece que en Hechos 20 aparece que después él habría ido nuevamente a Filipo y a Tesalónica. Eh, entonces él sabía, respondía a la ofrenda de ellos, a la participación de ellos, respondía. Entonces, en el fondo, en un sentido, al ver la parte técnica, eran socios en la obra de Dios, po, eran socios de la sociedad. Yo hablo, ustedes, por así decirlo, tenían el socio financista, por así decirlo, pero aunque no lo está hablando, se usa el término nada más, pero en el fondo era así. ¿Ya? Ese era el término, ¿ya? El término financiero. Si no, vosotros solos. ¿Estaría feliz el apóstol Pablo decir eso? Yo pienso que no estaba feliz, po. O sea, ninguno otro había recibido la exhortación, ninguno otro había valorado hasta ese momento la obra del apóstol Pablo. Incluso en cuanto a los corintios, quería no recibir nada para que no se gloriasen los otros de que él fuera igual que ellos, de los falsos apóstoles. Entonces, ellos eran los únicos con los que tenía una sociedad, por así decirlo, una sociedad única y libre delante del Señor, porque todo esto es delante del Señor. ¿Qué le daba el ministerio el Señor? ¿Qué le daba el poder el Señor? Todo lo hacía por el Espíritu de Dios. Y ellos también en el Señor, ellos ofrendaban, no de lo que les sobraba, sino de lo que tenían. Entonces dice, y mire cómo los destaca a ellos. Y esto no tenía por qué decirlo, lo que pasa es que lo dice para que nosotros ahora lo tengamos aquí, po. Y dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez. O sea, no una vez nomás, ya listo, no demandemos más, ya está bueno ya. No, una y otra vez. Y ahora de nuevo, y a Roma, y seguramente cuando fue nuevamente le participaron. O sea, era su ejercicio constante. Pero tenían claro por qué era. Porque ellos querían, lo repito, que conocieran lo que el apóstol Pablo tenía de Dios, así como ellos conocieron a través del ministerio y del ministerio y de la obra del apóstol Pablo de Sila y Timoteo, lo que tenían ahora que era una riqueza mucho mayor que las cosas materiales. Entonces ellos en la comparación la tenían clara. ¿De qué tanto los materiales si hemos recibido tanto? ¿Qué tanto lo material? Mandaban una y otra vez. No sabemos cuántas veces. Y otras más también. Porque eso es de una vocación que mandaron a Tesalónica y después a otros lugares. A Corinto, ya lo vimos. Y ahora a Roma y quizás cuántas más. Pero lo triste es que eran los únicos. Entonces, vimos el verso anterior, dice, leámoslo de nuevo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, como diciendo, queridos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguno. Ninguno negoció conmigo. En cuanto al término que se usa, ¿verdad? Ninguno. Ninguno. Sino vosotros solos. Por eso tenían habían sido tan beneficiados en lo espiritual y seguían creciendo más y más en amor. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez. ¿Ya? Entonces, cuando dice aún, también o estando él en Tesalónica, o antes de salir de Macedonia, que estaba en Tesalónica, Filipenses, Tesalónica. Y cuando dice una y otra vez, es tanto una como dos veces. Esa es la palabra literal. Pero cuando dice una o dos veces, es que una, dos veces y más. ¿Ya? ¿No? Incontable. Entonces, la ciudad de Tesalónica era más importante que la de Filipo y más rica que esta. Aquí lo dice y en realidad era así históricamente, pero los filipenses tenían una riqueza muy grande que era ese llevar a cabo en su vida la enseñanza del apóstol Pablo, que era la enseñanza de Dios, y le daban lugar al Espíritu de Dios
para participar con el apóstol Pablo en su servicio al Señor. Y era importante para él. Él sabía que, como lo hemos visto en verso 13, que todo lo podía en el que le fortalecía, que era el Señor. Todo lo podía. Y en el fondo, ellos son una muestra de que el Señor mueve los corazones de aquellos que desean hacer la voluntad de Dios para que en este caso el apóstol Pablo tenga lo suficiente y abundancia incluso. Aunque hemos dicho, no, no significa eso que han habido muchos momentos en que ha estado en escasez. ¿Ya? Una y otra vez para mis necesidades. ¿Ya? Entonces había una necesidad que era la material, la cual es real, la cual duele, es muy dolorosa, y ellos eran los que respondían a al llamamiento de Dios en ese punto con respecto a los siervos. Miren, vamos a leer en 1 Corintios 9 antes de dejar esta parte. Dice así, vamos a leer un buen trecho, dice así, no soy apóstol, verso primero de 1 Corintios 9, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, los corintios sí, pues era de él, pues. La obra del Señor, pero a través de él, pues. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Qué significa? Bueno, que él era un enviado de Dios. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si no fuera del Señor y no hubiera ido, no se hubiera presentado en el poder del Señor, ellos no serían, ¿verdad? La muestra, el sello, ¿ya? La certificación de que su apostolado realmente era del Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sí, pues. ¿Y de dónde viene eso? Ese dinero. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? El apóstol Pablo hacía sacrificio, Bernabé también. Y ese sacrificio era no llevar mujer, para poder tener mayor libertad para servir al Señor. Y no cualquiera lo hacía. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, ellos tenían que trabajar, ¿no? Pues, y lo hacían. Cuando ellos tenían derecho de no trabajar y vivir del Evangelio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Acaso él, cuando servía al Señor, no era un trabajo? ¿Y ese trabajo no tiene que ser remunerado? Claro que sí, po. Pero era la enseñanza, era lo que el Señor decía, y es lo que la Biblia dice, po. Lo va a ver acá al final. Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribe porque con esperanza debe arar el que are y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Entonces ellos tenían que ocupar tiempo para trabajar, para no ser gravosos ni molestar a los que debieran. Toda esta obra del Señor, por supuesto, no del hombre, no fue idea de Pablo esto. Y en vez de ellos vivir del Evangelio, es decir, ellos participaban del Evangelio y ellos tenían que recibir para poder no ocupar tiempo en trabajar y así poder ocupar más tiempo para llevar el Evangelio a los demás. Entonces, en un sentido, ellos tenían que hacer doble esfuerzo. Ya lo estaban haciendo al no llevar mujer para poder tener más libertad. Pero no respondían aquellos, en cuanto a estos siervos del Señor que trabajaban, como el buey, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ellos son como el buey que trilla, pero en el fondo no era por el buey, era por los hombres que trabajaban. Entonces ellos tenían que comer de su trabajo y su trabajo era predicar el Evangelio, ministrar, apóstol y ministro de los gentiles o maestro de los gentiles. Entonces, ese era el punto que los filipenses estaban respondiendo.
cabalmente, cabalmente. Y el apóstol Pablo lo expresa y lo dice porque en el fondo ellos están respondiendo a lo que Dios ha establecido. Por eso dice, a ver, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, aunque tenía todo el derecho, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Era por el hecho de que habían otros que recibían de ellos, entonces no, y esperaban que Pablo hiciera lo mismo para hacerse igual a ellos. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, prefiero que no, y eso iba a proveer, pero aquí el punto no era que yo sea terco o porfiado, sino simplemente para que la verdad quede con vosotros y que nosotros no somos igual que ellos, que los que se aprovechan de ustedes y ustedes le dan de todo. Ya, entonces, cuando Pablo enseña este tema, está hablando de la responsabilidad del pueblo de Dios de responder a la palabra de Dios. Y los filipenses lo estaban haciendo. Y si no respondían, el apóstol Pablo se ponía a trabajar más, po, y seguía trabajando. Y día y noche, como hablan los tesalonicenses, día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, día y noche trabajaba y seguramente en el día predicaba y en la noche, no sé, se ponía a reparar las tiendas u otra, que era la función que entendemos que él manejaba. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a leer el último texto que dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Estaba haciendo algo extraordinario? No, estaba haciendo lo que Dios manda. Y estaban ellos ofrendando a un siervo de Dios que tenía derecho a no trabajar para seguir sirviendo. Muy bien, vamos a orar al Señor y después continuamos. Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, que tú nos ayudes. Rogamos siempre a que podamos entender cada vez mejor tu palabra, acercarnos más y más a la verdad, a la interpretación de tu palabra. Queremos darte las gracias, rogarte por los creyentes, por quienes no han podido estar, rogarte porque tú uses esta enseñanza ordenada en tu bondad para que otros puedan también interesarse en el estudio de tu palabra y también por aquellos que aún no te conocen, para que tú abras sus corazones, para que tú te manifiestes y para que ellos busquen la verdad del Evangelio. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.